Ahora. Hola, ¿qué tal? Hola, John. ¿Me ves bien? ¿Me oyes bien? Sí, yo te veo perfecto. ¿A mí? ¿Se me ve y se me escucha? Sí, ahora sí. Me Vale, ha genial. asustado porque me ha salido un mensaje que decía que no te podías unir. Y he dicho, mierda, que es. Se nos destroza la entrevista. Podría ser que soy un poco torpe y a veces igual para entrar o algo haya salido, le haya dado al botón que no es. Pero aquí estamos. Todo bien. Bueno, John, bienvenido al de Mesa Prop, el programa de entrevistas de aquí de la biblioteca. Muchísimas gracias por aceptar venir y por estar aquí un rato con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien, muchas gracias a vosotros por invitarme, que de verdad que me hace mucha ilusión compartir estos espacios. Y en cuanto me lo propusisteis, yo de cabeza, emocionado. Jo, qué guay. Si te parece, me gustaría empezar la entrevista hablando un poco de tus orígenes como escritor, porque bueno, la mayoría de personas que te siguen ya lo sabrán, pero para los que no lo sepan, tú te empezaste a hacer conocido en Wattpad, ¿Sí? en la plataforma. ¿Cómo terminas allí? ¿Qué te lleva a abrirte un perfil y empezar a escribir? Pues en realidad no hay nada así muy bonito que contar. Fue porque yo me acuerdo que por aquel entonces, bueno, con 13, 14 años empecé ya a escribir novelas o historias bastante largas, ¿no? Que podía considerarse novelas, y las guardaba en el cajón. Y bueno, me planteé mandarla a editoriales, pero yo era consciente de que con esa edad y con la experiencia que tenía Claro, y 13 todo, ¿no? años. Pues claro, era muy difícil que una editorial me contactase. Entonces, un día no sé si fue en Facebook o en algún sitio, vi que había un meme acerca de Wattpad, ¿no? De cómo la gente podía subir contenido a internet Ujú. y que la gente lo leía. Y dije, bueno, pues voy a probar. Me registré en Wattpad, empecé a leer algunas historias para familiarizarme un poquito con el funcionamiento de la plataforma y me animé a subir allí mis historias, pero no fue porque alguien me lo recomendase, o de hecho en mi entorno la plataforma era muy desconocida. Ahora es verdad, por ejemplo, que a nivel de España en general ya hay bastantes lectores de Wattpad, pero cuando yo empecé, que era ya por el 2015 o así, sobre todo se movía en América Latina. Sí, Y últimamente ha dado como un boom aquí en España, ¿no? sí, un único que yo creo que a raíz de la pandemia también se incrementó mucho la lectura digital y pues la lectura gratis también, y por ello Wattpad Totalmente. se disparó. Y entonces, cuando te metes en Wattpad, lo primero que escribes ya es tu novela Huyendo del vicio o antes empezaste a escribir otras historias y otras cosas. La que es novela pura de Wattpad podríamos decir que es Huyendo el vicio, porque es la novela que yo empecé a escribir en la plataforma. Yo subía un capítulo por semana, entonces iba al estilo de Wattpad. Y sin embargo, las otras que ya tenía en el cajón también las subí, que hay otra, por ejemplo, de ciencia ficción que se titula La Era T, que es una novela que yo tenía Ujú. escrita desde hace mucho y que cuando me registré, pues la empecé a subir, pero no las creé directamente en la plataforma. Entonces yo siempre digo que mi primera novela creada o escrita al estilo Wattpad, ¿no? De esto de ir subiendo un Ujú. capítulo por semana, ir pillando a la gente y recibiendo el feedback, fue Huyendo el vicio. Y entonces, eh, yo no entraba en Wattpad, me metí pues con 15 años y no entraba desde entonces. Y un poco lo que hemos dicho, ¿no? Flipé mucho del boom que creo que ha dado. ¿Tú crees que a día de hoy Wattpad es efectivo para darte a conocer o es una aplicación que empieza igual a estar muy saturada? Porque yo me encontré con muchísimo contenido y dije, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Crees que a día de hoy es fácil hacerte un hueco en Wattpad? Es fácil que publiques, ¿no? Y que la gente lo pueda leer. Lo que pasa es que lo que tú dices, hay, si no me equivoco, 90 y pico millones de usuarios, que es una Sí, barbaridad. más una barbaridad, sí, sí. Y ya si la gente empieza a subir sus historias, yo me acuerdo que el año que yo competí en los Wattis por primera vez, que fue en 2017, había unas 360.000 obras. Claro, Wow. eso solo ese año. Y ahí todavía Wattpad no estaba en pleno auge como lo está ahora, ¿no? Que las novelas ya se han Ujú. disparado. Entonces sí que es una gran herramienta para que la gente te conozca, pero no diría que sea la única. Es decir, es una herramienta que hay que retroalimentar con otras como Instagram, TikTok o Claro, que Twitter para que la tiene que ir gente, compaginado como con publicidad que tú te haces, ¿no? eso es, para que la gente te descubra y entre. Porque si solo te mueves en Wattpad, es muy difícil que el algoritmo te beneficie, ya que hay, vamos, hay una barbaridad de historias ahora mismo. Y bueno, volviendo, como hemos dicho, Huyendo del vicio es la novela igual por la que, bueno, no más conocido, pero sí que es la pura de Wattpad. ¿Qué es lo que te lleva a escribir a crear esta novela y a escribir esta historia? Yo me acuerdo que había acabado bueno, los estudios, no me acuerdo exactamente en qué curso estaba, pero era verano, ¿no? Había acabado los últimos exámenes, me fui al pueblo
Y yo veraneo en un pueblito de Burgos, Trespadern se llama, y bueno, tenía mucho tiempo libre, entonces me apetecía escribir algo divertido. Y así surgió el personaje principal de esta novela, que bueno, es María, es una chica muy, muy alocada y muy entretenida, ¿no? Para los lectores. Y empecé a subir capítulos sobre ella. En un primer momento yo no quería escribir una novela, quería escribir unos pocos No. capítulos para pasar el rato. Y cuando vi que la gente la acogía tan bien, que tenía tan buena recepción la historia, fue cuando me propuse, bueno, pues intentar que eso se convirtiese en una novela, ¿no? O por lo menos seguir escribiendo, disfrutando y a ver a dónde me llevaba. Entonces, el proceso de escribir huyendo del vicio fue bastante dejarse llevar. Sí, ¿y cómo haces? Porque, por ejemplo, yo también me gusta escribir, pero me cuesta muchísimo usar la técnica brújula, ¿no? De empezar a escribir y ver qué pasa. ¿Tú te das mucha, o sea, total libertad o te gusta tener un poco esquematizado cuando escribes? Diría que depende de la historia. Por ejemplo, las novelas que estoy escribiendo ahora ya intento hacer una escaleta o organizarlo todo un poco Ujú. más, pero las que escribí al principio en Wattpad estaban basadas en las sitcoms, ¿no? En las comedias de situación de toda la vida, que es, bueno, pues Ujú. yo lo que hacía era crear el entorno, los personajes, y mi intención era que capítulo a capítulo el lector se entretuviese y que el hilo o la trama general no fuese tan importante. Luego, obviamente, cuando ya entré en la editorial, esto fue algo que tuve que retocar porque yo lo que había escrito en un principio era casi un guión de una serie. Sí, Entonces, eso me permitía más bien. ser escritor brújula, porque yo empezaba un capítulo, lo acababa y el siguiente ya era como, bueno, sí tenía que ver, iba a acordar los personajes, pero mi objetivo era que cada capítulo fuese como una mini historia para entretenerse. Y ahora ya con las nuevas sí que soy escritor brújula, siempre lo digo porque si un personaje toma una decisión soy capaz de cambiar toda la escaleta por eso, pero sí tengo una escaleta. Entonces, bueno, O sea, mitad y ya mitad. te organizas un poco más, ¿no? Sí, sí, sobre todo cuando hay fechas que ya tienes que saber cuándo entregar las cosas y todo, ya es imposible ser brújula Claro. porque si no, igual al final ves que ya las cosas no encajan y te pegas un tiro ahí. Y el tiempo se te echa encima también al final. Eso es, sí, sí. Bueno, y para los que no lo sepan, el Huyendo del vicio, sin hacer mucho spoiler, habla de María, ¿no? Una joven que está como un poco perdida en la vida, que decide irse a un pueblo para encontrarse a sí misma. A ti como persona, ¿te ha pasado alguna vez una situación de estas de completamente perdido en la vida, de necesitar poner pausa y volver a encontrarte? Hasta el punto de María, ¿no? Que María cambia de vida completamente, pero yo creo que perdidos al final, en muchos aspectos de la vida siempre uno siempre está perdido, ¿no? ¿Qué va a estudiar, qué va a hacer, en qué va a trabajar? Y aunque estés en un sitio, puedes estar maquinando de me voy a otro en Uh todo, -huh. en todos los ámbitos. Entonces yo creo que esa sensación es algo que todos tenemos y por eso, aunque María lo lleva al extremo, ¿no? Y es un disparate lo que envuelve a este personaje, siempre se consigue empatizar con ella, porque al final, dentro de esta locura, todos tenemos algo que ver, ¿no? Todos nos hemos sentido, en algún momento, no igual de una manera tan exagerada, pero sí un poco perdidos. Total. Oye, ¿y cómo sientas saber que con lo que tú escribes al final igual puedes ayudar a gente, ¿no? Como tú dices, pues gente que está perdido y empatiza con el personaje. O sea, ¿tú alguna vez imaginaste que puedes llegar a ayudar a alguien con lo que tú escribes? ¿Alguna vez te lo llegaste a imaginar? No me lo llegué a imaginar y me lo sigo sin imaginar porque me parece una responsabilidad muy grande siempre el hecho de eso, de querer transmitir un mensaje o de que la gente empatice. Creo que al final yo siempre digo que yo escribo para entretenerme yo y para entretener a los lectores y que los mensajes, si lanzo algunos, siempre intento que sean positivos y Uh los -huh. trabajo mucho porque sé que encima gran parte de mi público es un público juvenil al que, bueno, quiero que si le llega un mensaje, que sea un mensaje sano. Por eso también hay Claro. muchas referencias al amor sano, al amor propio, pero no diría que la novela nunca la promocionaría, por ejemplo, diciendo que emite mensajes o cualquier cosa, porque al final creo que es una responsabilidad inmensa Que tampoco querer, quieres ponértela encima. eso es, querer enseñar o cualquier cosa. Digo, bueno, si la gente aprende con la historia, genial, pero sobre todo que se lo pase bien, que es lo principal. Y oye, no sé si esto lo entendí bien, pero antes de ser publicado por Planeta y tal, hubo un tiempo en el que te autopublicaste tu novela, ¿no? Porque como veías que tenía éxito, decides Yo autopublicarla. sí utilicé el servicio de Amazon KDP, que es bueno, el autopublicarse de la plataforma de Amazon, y fue porque me acuerdo cuando acabé, creo que fue justo en la universidad, me apetecía publicar y yo sabía que los procesos editoriales eran muy lentos y mi novela ya estaba en Wattpad, entonces no era una novela inédita, porque igual si quieres que la editorial te compre una novela Claro. inédita, no puedes autopublicarla antes.
pero la mía ya no iba a ser inédita porque ya estaba en internet. Entonces dije, bueno, pues mientras tanto voy a probar a autopublicarla y a ver qué tal. Siempre sin descartar el publicar con una editorial, pero bueno, para probar diferentes procesos. ¿Y cómo fue? Y la verdad es que fue muy bien. Fue durante, a ver, no estuvo mucho, la verdad, no estuvo mucho tiempo porque al de 2 meses y medio llegó la oferta, o al de 3, Hostia, solo con 2 meses. Qué sí, fuerte. tuve que retirarla ya de inmediato de Amazon, porque una vez de que ya has fichado con una editorial no puedes seguir ahí. Bueno, depende de los acuerdos, pero en este caso no. Y los meses que estuvo fue bien, estuve muy contento y la recepción fue buena. Pero bueno, luego también soy consciente de que si eso se hubiese alargado, es muy difícil que la novela funcione bien, porque no tienes tal alcance como con una Claro, editorial. es más difícil. Y oye, ¿y cómo fue el momento en que Planeta llega a ti y te hace la propuesta? ¿Cómo recuerdas esto? Pues fue muy lento, la Sí, verdad. Fue algo que llevó mucho tiempo. Queda muy bonito decir que de repente recibiste un mensaje y estaba la oferta, pero en mi caso fue un proceso de meses, porque yo me acuerdo que, bueno, yo la había autopublicado y vi que Crossbooks, bueno, el sello de ujú. Planeta, buscaba historias juveniles y habían abierto una convocatoria de talento. Y entonces yo, bueno, como a varias personas ya les había gustado la versión autopublicada y tal, decidí mandar una historia, pero en vez de mandar Huyendo el vicio, mandé 69 segundos para conquistarte, porque como Huyendo el vicio estaba autopublicada, dije, bueno, pues voy a tirar por 69 segundos, que es mi otra obra en Que papel. la habías estado escribiendo durante todo este proceso, ¿no? De todo, Eso bueno. es. Estaba en Wattpad también, de hecho justo había Ujú. ganado los Wattis, entonces como estaba en auge, dije, bueno, voy a aprovechar que acaban de ganar los Era buen premios y tal. momento Eso para es, mandarlo. para ofrecerla. Es verdad que en un primer momento no dije que estaban en Wattpad ni nada, ¿eh? Yo las mandé como manuscrito y mandé primero 69 y al de 4 meses más o menos me dijeron que les podía encajar y que les interesaba, pero que habían recibido tal cantidad de manuscritos que querían leer todo y luego ya decidirse, ¿no? Y entonces yo aproveché y les dije, bueno, pues tengo otra historia también que es Huyendo del vicio y la mandé. Ya Y que ya al estamos, te mando de... otra, a ver si, si también Eso, nos gusta. sí, ya que estaban evaluando, dije, bueno, pues tengo otra también por si queréis evaluar. Y al de unos 8 meses en total, o 9, ya llegó la oferta de las dos historias que las querían. Y yo lo recibí, me acuerdo que estaba trabajando de librero y fue justo cuando iba a salir, ya que me tocaba, bueno, que terminaba mi turno. Ujú. Cogí la mochila, abrí el móvil y ya vi el mensaje de Qué Planeta guay, diciéndome que quería las dos historias. Así qué que sí, sí, muy guay. contento. Y entonces la primera novela que publicas con ellos es 69 segundos para conquistarte, ¿no? Eso es. ¿Y cómo fue que decidieron poner primero esta, luego Huyendo del vicio? ¿Fue decisión tuya o lo decidió la editorial? Fue decisión de la editorial y yo creo que bueno, se basaron en que al final si tú, las dos historias tienen una pequeña conexión, que es el personaje de María, que es en Ujú. 69 segundos es un personaje Sí. secundario y en Oyendo el vicio es principal. Y son novelas que se pueden leer de manera independiente, o sea, no tienen nada que ver la una con la otra, son tramas diferentes, pero como si las ubicabas en el tiempo, ¿no? Que está basada en ambas tramas, primero transcurre 69 segundos para conquistarte. Entonces yo creo que fue por eso por lo que dijeron, bueno, pues primero lanzamos esta historia y luego la otra. Pero no había... De hecho, mucha gente se ha creído que ahora Huyendo el vicio es una especie de segunda parte y nada que ver. De hecho, yo primero escribí Huyendo el Claro, vicio, en todo caso, son dos 69. novelas independientes, ¿no? Lo que pasa que comparten universo, por así decirlo, están Eso dentro es, del mismo. eso es. Y oye, ¿cómo fue la acogida de 69 segundos para conquistarte? Fue muy buena, la verdad. Todavía a día de hoy sigue siendo buena. De hecho, para ser mi primera historia, yo sigo viendo que ha recibido y sigue recibiendo mucho cariño y muy contento. La verdad, no puedo decir nada malo de la acogida de esta historia. Porque al final, o sea, también ha llegado a Latinoamérica, ¿no? Estos Sí, libros. sí, sí. Y si alguna vez te lo pensaste que podía llegar tan lejos tus historias, ¿cómo es saber que cruzan el océano tus personajes y que llegan a tanta gente? Pues en realidad, si te soy sincero, yo en un primer momento veía más factible que se publicasen allí que en ¿En España, porque al final serio? los lectores de Wattpad, el 90% Claro, eran de América Latina. Entonces a mí me llegaban ofertas de editoriales de allí. Y claro, eran ofertas de editoriales que yo consideraba, pero yo quería una oferta a una editorial que tuviese cerca, ¿no? Que yo fuese a ver en mis claro. librerías mis libros. Entonces yo en ese momento sí que tenía claro que quería ir con Planeta, pero me llegaban ofertas eso, pues de otras editoriales de América Latina. Entonces sí que en un primer momento me había imaginado publicar ahí, porque de hecho eran las primeras opciones. Qué guay. Y bueno, lo que igual mucha gente no sabe es que aparte de escritor, tú te has dedicado a muchas cosas como en una librería, como has dicho. Y también lo que me llamó mucho la atención es que has sido guionista. También. Sí, bueno. ¿Qué nos puedes contar de esta experiencia? ¿Cómo terminas haciendo de guionista?
Fue una experiencia breve también esta, ¿eh? Fue, nada, se pusieron en contacto una agencia de, pues, ahora mismo creo que era de Argentina, y, y nada, y me ofrecieron a ver si quería llevar a cabo un proyecto con ellos. Estaban con actores como Lucas Lesín, bueno, son actores de América Latina muy importantes, Ujú. y cuando lo vi, pues me lancé de cabeza. Es verdad que luego el proyecto no llegó a nada, las cosas como son, Bueno, eso se a veces estas cosas claro, pasan son, son en este cosas mundillo. que van muy lentas, hace Claro. falta que se implique mucha gente, es un proceso muy, muy difícil, ¿no? Entonces, nosotros lo realizamos, trabajamos en ello y luego pues se quedó en nada, pero la experiencia fue buena. ¿Y tú ya habías hecho algo de guión o habías estudiando algo? No, lo que pasa es que siempre me había gustado mucho, entonces, de manera independiente, yo por mi cuenta sí que no formar, porque formar es un término como muy formal, ¿no? Pero sí que había estado documentándome, o yo soy también muy de leer guiones. Igual cogía los guiones de una serie, me los descargaba y en vez de ver la Hostia, qué serie guay. yo me leía los guiones. Entonces, por eso que huyendo del vicio en un primer momento parecía un guión, porque era por lo que yo estaba más influenciado. Entonces, bueno, no tenía experiencia como tal, pero que sí que había bebido mucho de diferentes guiones. Claro, ya te habías formado indirectamente, por así Eso decirlo. es, eso es, Oye, sí. y otra cosa muy guay que has hecho es que saliste en Clan TV, en Ah, un sí, sí, programa, sí. en Aprendemos en Clan. ¿Cómo terminas ahí? ¿Se ponen ellos en contacto contigo? ¿Cómo llegas y cómo fue la experiencia de grabar un programa? Eso fue muy curioso, la verdad, porque no fue tampoco un método formal. Bueno, fue muy divertido. A mí es como me gusta, porque normalmente a día de hoy te contactan o por redes sociales o Ujú. por correo electrónico. Y yo me acuerdo que de repente me llamaron de la librería en la que trabajaba y me dijeron, oye, John, se ha puesto en contacto con nosotros Televisión Española para ver si te interesaría ir a Ostras, un programa. Y me sorprendió bastante, porque en vez de llamar a mi agencia o a mi editorial, directamente llamaron a llamaron a la una, librería donde trabajabas. porque ellos habían visto en internet que yo trabajaba en esa librería y para ponerse en contacto conmigo porque preferían hablar por teléfono y como no tenían mi número, llamaron a ello para pedirlo, así que Qué fue guay. bastante random, pero muy bien, muy bien. Y la experiencia muy buena, un equipo increíble, la productora era productora Patito, creo que es, y no, no, la verdad es que todo increíble allí en Clan. Qué guay. Entonces ahí hacíais como un debate, ¿no? Sobre la lectura o no, sobre la escritura, creo que era. Eso era un pequeño debate con, bueno, con una escuela, con Ujú. alumnos de una escuela de Valencia, creo que era, y ellos exponían sus ideas, yo iba respondiendo a las preguntas que hiciesen libremente y era eso, un poquito hablar de qué es ser escritor, que al final es una cuestión que ni siquiera yo sé, ¿no? Porque nadie tiene ahí la verdad. De hecho, a todos nos da palo decir soy escritor y aunque tengas libros publicados te sigue dando apuro. Para Entonces, ti, ¿qué es ser escritor? yo lo que les dije a ellos, escritor es la persona que ya escribe las primeras palabras y está decidido a crear una historia, ¿no? O a soñar con crear la historia. Para mí esa persona ya es escritor o escritora. Luego ya, pues bueno, a lo que eso te lleve o que se publique o que Claro, siquiera acabes la historia, pues eso ya es otra cosa. Pero ya el ponerle ganas y el ponerte a ello, para mí ya está. totalmente. Y bueno, nos has dicho que estás escribiendo algo, no sé si nos puedes contar o dar unas pinceladas de qué estás haciendo, de qué va a ir el nuevo proyecto, si lo vamos a ver pronto o no. De momento, el nuevo proyecto, lo que se puede leer está en Wattpad, que se titula El último amanecer de agosto, y pueden empezar a leerlo ahí. No sé si luego se publicará en papel, si estará en Wattpad. En Wattpad va a estar, eso seguro, pero bueno, si luego además de eso se estuviese en papel, pues sería genial, ¿no? Y ya aviso de que es muy diferente a las anteriores obras, porque al final Huyendo el vicio y 69 segundos son historias que yo escribí con, bueno, la adolescente y que yo quería divertirme y son historias que a mí me siguen encantando a día de hoy, que las leo y me lo paso muy, muy bien. Y de hecho, si algún día me pidiesen escribir una segunda parte de alguna de ellas, yo creo que lo haría, sobre Sí. todo de Huyendo el vicio. A mí me gustaría mucho seguir con esas historias, pero también quería explorar un poquito otros géneros, evolucionar un poco, ¿no? Y entonces esta es un poco más un thriller juvenil, sigue siendo una historia juvenil, pero con un poco más de amor también, porque las anteriores eran más de tonteo, digamos, más de una conquista y no tanto de relación sentimental. Entonces, en esta, de resumen, yo diría, es un thriller con toques de amor y un poco más atrevida también. Qué guay. Y está actualmente disponible en El, Wattpad, ¿no? La estás subiendo ahí los eso es, capítulos. un capítulo por semana. Qué guay. Pues oye, si te parece, te hago mi última pregunta y pasamos a las preguntas de las personas que nos están viendo, que algunas nos han mandado. Bueno, es una pregunta que hacemos aquí a todos los invitados como para terminar
la entrevista y es si nos puedes decir un libro o algunos libros que sean muy importantes para ti, ya sea porque te hayan marcado, porque te ayudaron en algún momento y si se puede decir, pues por qué es tan importante para ti. Pues yo como libro, es que siempre digo los mismos, entonces ya me da apuro, pero sería, el libro que a mí me marcó, yo diría que fue Diez negritos de Agatha Christie, que yo me Guau, acuerdo es que bueno. lo leí, sí, yo lo leí en el instituto y fue el primer libro que yo leí por placer. Es decir, a mí me lo mandaron en clase, pero me lo leí en 2 días o 3 y porque no podía soltarlo. Y fue el primero que me transmitió esa sensación de, en realidad me gusta leer, ¿no? Porque hasta entonces me gustaba más escribir que leer, porque las historias, muchas de las que yo había leído, no me atrapaban. Entonces era como, venga, John, la tienes que acabar, tal. Pero con ese libro de verdad y viví esa emoción y entonces siempre digo que igual ahora lo releo y no me gusta, pero en aquel entonces, porque esto así va por Claro. momentos, y en aquel entonces a mí esa historia me flipó. Y si tuviese que decir alguna juvenil, yo la primera novela juvenil que leí fue la de Nicola Yon, Todo, Todo. No la Y conozco. no es una novela muy conocida, pero tuvo unos meses así como boom, la tradujeron al español y es muy cortita, ¿eh? Todo, todo se titula. Yo la recomiendo porque es que te la lees en nada. De hecho, tiene un montón de imágenes, tiene capítulos muy, muy cortos. Y a mí eso me inspiró también bastante porque me di cuenta de que, claro, yo lo que había leído hasta entonces eran novelas que los capítulos son largos, mucho texto. Y al descubrir esta Claro. historia juvenil que tenía elementos gráficos sueltos que igual eran tonterías, pero un correo electrónico y te ponían un mensajito, eran tonterías que yo cuando lo vi Como algo dije, muy original que no habías visto antes, ¿no? eso, dije que se puede hacer esto escribiendo y fue lo que a mí me impulsó a incluir estos elementos en, por ejemplo, en 69 segundos y viendo el vídeo, Ujú. hay mapas, hay Sí, mensajes, son cosas que yo creo en cierto modo que si no hubiese igual descubierto en esa historia, hubiese descubierto en otra, porque luego cuando lees la literatura juvenil ves que hay mil de elementos, pero que la primera que me los enseñó fue esa obra, así que por eso le tengo cariño. qué guay. Pues bueno, si te parece, pasamos a las preguntas del público. Id mandándolas. Yo voy a subir, que había visto una. Mira, sí. Por aquí te preguntan, ¿qué consejos nos das para empezar a escribir? Me encantan tus libros. Ay, gracias. Pues consejos soy muy malo, la verdad. Yo diría que todo el mundo dice planifica la historia, ten claro cuál es el final para no perderte. Yo para empezar a escribir, y de hecho yo a día de hoy cuando tengo que escribir una nueva historia, no planifico el final, nunca. De hecho puedo tener algo en mente, Nunca. sobre todo planifico los personajes y escribo los primeros capítulos y luego muchas veces he escrito 50 páginas, he tirado todas las páginas a la basura, Ujú. pero ya tengo claro entonces lo que quiero. Pero me parece muy difícil ponerte a crear algo en papel, en un esquema, y luego empezar a escribirlo, porque muchas veces cuando ya lo tienes tan planificado, pierde gracia, ¿no? A mí me Claro. pasa muchas veces que ya digo, los personajes van a actuar así, todo va a ser así, te va a llevar aquí, y entonces escribo y me aburro porque no me sorprendo ni nada y digo, bueno, pues no me divierto. Entonces yo diría que la gente que quiere empezar y divertirse, yo siempre lo he dicho, planificar un poco cómo van a ser los personajes, la escena, el ritmo, el género que vas a tratar, misterio y tal, y escribir 10 páginas, 15 para ver qué sale. Y luego igual esas 15 páginas las tienes que tirar, pero seguro que cuando lo acabas tú ya sabes qué historia quieres escribir y ahí ya empiezas a planificarla. Entonces yo siempre digo hacer eso porque es el método que sigo. Claro, que si no, a veces también pasa que planificas mucho, pero luego los personajes cogen cada uno su camino y te destrozan todo el esquema. Claro, claro, después de esas 15 páginas seguramente planifiques todo para nada también, porque llegarás a la página 100 y te darás cuenta de que ya al final tiene que cambiar porque los personajes Que ya tienen no vida sirve. propia. Eso es. Y oye, y una pregunta que te quería hacer que se me ha pasado antes o sea, tú publicabas en Wattpad y luego la editorial los publica en papel y entiendo que hace algunos cambios, ¿no? Bueno, a O no ver, cambió mucha cosa. ha habido muchos cambios, pero no ha sido tanto por editorial, porque mucha gente piensa también, llegas a la editorial y Claro, o sea, quería lees. preguntarte eso, si fue la editorial que te dijo, no, esto mejor hacerlo así, si lo decidiste tú. Sí, en realidad, claro. A ver, yo, por ejemplo, con 69 segundos ¿Mm? hubo un proceso de editing, que es ahí que te dan, bueno, un feedback de opiniones, y luego yo decidí durante unos meses, unos cuantos meses, reescribir la historia. También es verdad que yo viendo el vicio la reescribí, de hecho la gente que la conozca en versión autopublicada va a ver que hay cambios, porque yo la autopublicada fue la que yo escribí con 17 años Ujú. y la que yo he publicado en papel, la que he escrito con 23. Entonces, claro, en todo ese tiempo uno como autor también va cambiando. Es que la sociedad también cambia y hay chistes Claro, que ya no tienen gracia o que no se entienden, porque igual había cosas que estaban entonces de moda que ya no están. Así que hay muchos cambios que sí que se han hecho,
pero no en sí porque la editorial lo haya requerido, porque es verdad que con la editorial siempre he tenido un proceso de, vamos, con muchísima libertad, tanto en las portadas como en los capítulos, siempre me han dejado elegir y en eso no tengo ninguna pega. Pero sí que yo como autor también leía chistes que digo, qué vergüenza, igual había chistes de famosos que habían salido de Disney Channel que ya no los conocían los adolescentes de hoy Claro, en día, entonces eso ya lo tienes que suprimir. qué guay. Pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta, si te parece, pues ya vamos terminando. Pues John, muchísimas gracias por haber dedicado un ratito de tu agenda aquí a hablar con nosotros. Aprovecho también para decir, si alguien de Tortosa nos está viendo, aquí tenemos tus libros, o sea, si alguien los quiere leer puede venir, que aquí os los dejamos. Y nada, que muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Nada, gracias a ti, que me ha hecho mucha ilusión de verdad compartir este espacio y además siempre encantado a ver si puedo viajar para allí y visitaros, ¿no? Y Visitar tanto, también si quieres venir y la hacer una biblioteca. presentación o algo, nosotros abiertos a cualquier propuesta. Ojalá, ojalá a ver si puedo ir para allí. Y nada, muchas gracias a ti y a todos los que han estado viéndonos. A ti, muchas gracias. Y gracias a las personas que nos habéis estado viendo. Un placer, hasta luego. Chao.